¿Cederías tu libertad para que un Estado mucho más controlador pueda cuidar tu seguridad? Me refiero al Estado chino, por ejemplo, ¿no? Que tiene una mirada más policíaca del control ciudadano. Los invito a explorar este tema con nosotros en Conversando el Futuro. ¿Qué tal? Qué gusto estar aquí con todos ustedes en Conversando el Futuro. ¿Qué tal, Marcela? Qué gusto. Hola Ángel, ¿cómo vas? ¿Qué has hecho? Muy bien, muy bien. Siempre los temas interesantes que trabajamos, ¿no? Y que conversamos aquí. En esta oportunidad, Marcela, vamos a conversar sobre China, Estado policial o laboratorio del futuro. Es un documental de la Dolce Vele, lo recomendamos, visiten en YouTube y ahí lo pueden encontrar con ese nombre. Cuando empecé a revisar y estaba haciendo mis apuntes sobre el tema, me di cuenta de varias cosas y me puse en el dilema de, ¿tendrán razón los chinos? Así me puse en ese dilema. ¿Realmente requerimos nosotros de un Estado policial, de un gran hermano para poder conducirnos mejor? Porque de manera libre y autónoma no podemos autorregularnos. ¿Qué piensas? Arranquemos por ahí, Marcela. ¿Qué piensas? Esto es una pregunta fuerte, y no solo fuerte, sino pues es que casi que es el core, el núcleo de toda esta conversación. Es que básicamente China, hay que empezar por qué hizo que China tuviera la necesidad de moverse a un estado policial, si no lo tenía antes. ¿Qué es lo que a uno se le ocurre? La cantidad de gente. O sea, China es de los países más poblados del mundo. Han tratado de mantener como su población, no voy a decir que a raya, pero sí tratar como de controlarla un poco para poder hacer un seguimiento adecuado y poder controlarla mejor, buscando disminuir desigualdades y todo eso. ¿Qué ha pasado con China? Que como que se ha dado cuenta de que lastimosamente cuando a nosotros nos dan la oportunidad de hacer algo, lo ignoramos. Entonces casi que toca impositivamente hacerlo. O sea, especialmente cuando son grupos muy grandes. O sea, no sé si te has dado cuenta, es como ir a un concierto. ¿Qué es lo que hace el cantante en un concierto? El cantante no le pide a nadie el favor. Él dice una bulla y Ay, la ya. gente. Y la, La y masa la grita. ¡Ah! Grita, claro. Exacto. ¿Por qué? Porque es algo que no hay que pensar. Entonces, ¿qué están diciendo? Si necesitamos una acción efectiva, tenemos que hacer algo en lo que la gente no tenga que pensar. Se empezaron. Entonces, Puros reels. les voy a Puros recordar reels. un personaje anterior que yo manejaba aquí en este espacio, Hágale. ¿no? El de Ah, Toretto. don Al de Toreto, Toretto. buenas tardes, ¿cómo ¿Qué me le va? tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi ¿Qué has querida hecho? Marce, ¿no? Entonces, válido manejar un estado policial para regular la conducta individual de las personas porque no saben regularse a sí mismas. Más aún, Marcia, ellos tienen un proyecto piloto que en ciertos distritos tienen algo llamado el cerebro, que es un centro de cómputo súper de avanzada que detectan y identifican los problemas de victimización de las personas. O sea, si alguien les roba, si alguien te empuja, hace algo que quebrante la norma, como todo está grabándose siempre, en tiempo real comienzan a intervenir. Maravilloso, ¿no te parece? Caminar tranquilo porque sabes que el Estado te está protegiendo así. ¿Qué te parece esa idea? Bueno, a mí la verdad no me molesta, Ah, ya ves, para nada. punto O sea, si soy similar. yo a la que están evitando que le roben, genial. O sea, si estoy hablando exclusivamente del resultado. O sea, y, y si en un estado como, o sea, si en un país como China tienen que recurrir a la vigilancia permanente, al gran hermano, para Ujú. que la gente recuerde qué se espera de ella, que yo creo que esa es la intención, no tanto castigar, pero sí hacer que, oiga, si usted no ha podido desarrollar una motivación intrínseca, recuerde que se le ha dicho que está bien y que está mal. Tome la decisión usted. Entonces, claro, mucha gente, si le dan la oportunidad de tomar la decisión y nadie las ve, muchas no son íntegras, pero cuando alguien los ve, sí. O sea, no Entonces, son íntegras, fingen serlo. Entonces es como, ¿tú estás de eh, acuerdo en ceder nuestra libertad por la protección del Estado? pues no es que, de hecho nosotros no es que la estemos cediendo, nosotros la cedimos el día en el que decidimos no respetar los derechos de los otros. O sea, el día que vos decidiste no respetar los derechos de los otros, dijiste necesito un vigilante para poder respetar los derechos de los otros. O sea, te están respondiendo
la decisión que vos tomaste. Si la comunidad tuviera un sentido un poco más de pertenencia, de, hey, es que pues sos mi compatriota, yo no te voy a dañar, no habría necesidad. No es que me guste la idea, pero si es lo que mejor les funcionó y fue la manera en la que todos se entendieron para respetarse entre sí, pues es como tener a la mamá todo el tiempo mirándolo a uno desde la silla cuando uno está con el hermanito jugando. La misma cosa, o sea, ahí lo que tienen es la mamá al frente, eso es todo. Ahora, pero la data que recoge el Estado, ¿no? El saber cuántas personas tienes con enfermedades o que están viviendo con créditos superados, de que no pueden pagar más sus créditos, o que están perdiendo trabajo, o cuántas cosas que le pasan en la vida cotidiana a los individuos, ¿no? Esa data, esa información que recoge el Estado policial chino, no podría ser mal utilizada, no podría aprovecharse el Estado chino o cualquier otro Estado que tenga ese tipo de tecnología para controlar y ya no cuidar, sino controlar a su población. Sí. Y eso es un riesgo muy grande. Es un riesgo. De hecho, China en algún momento se destapó la olla de corrupción que había al interior y eso fue un asunto muy delicado. Entonces, uno puede esperar que toda esa información que está recolectando los distintos sistemas computarizados de la China sea mal utilizada, porque es información que está llegando a manos humanas de todas maneras. Entonces, es un riesgo que se corre, sí. Ahora, ¿Cómo se puede prevenir? ujú, O sea, primero la gente tiene que asegurarse de que no haya necesidad de usar el sistema. Pero ¿cómo se asegura uno de que no se tenga que usar ese sistema? La gente tiene que dejar de hacer bobadas, porque es que eso son bobadas. Pues yo sé que sueno muy olímpica al respecto, pero es que si las personas recordaran que es como el motivarse por el bien del otro y no motivarse por el terror a recibir un castigo, no, creo que no habría necesidad de entregar nuestra libertad para que alguien nos diga cómo estamos actuando. sin embargo, el tema pasa también por mi conducta, hasta qué punto debe ser regulada por el Estado, ¿no? Es decir, quiero hacer un concierto de rock, de música punk, en un ambiente adecuado, pero al Estado y al gobernador distrital no le gusta pues la música punk, le parece que es satánica, le parece que es antirrevolucionaria, ¿no? Y me meten preso, ¿ah? Entonces, ¿qué puedo hacer? Eso me ¿Dejar de suena, hacer eso? eso me suena como a Egipto, ¿no? A Egipto. En Egipto ha pasado eso, que porque no les gusta, o sea, porque alguien ha manifestado algo que se considera o que se sugiere oposicionista, ha habido gente Claro, que han encarcelado. De hecho, en Egipto hay un problema grande de represión a los medios de comunicación y especialmente a los periodistas independientes. Lo digo porque tengo amigos que han tenido que exiliarse para que el Estado no los encarcele por eso. claro. Entonces, es una situación como muy así. Y mira, considerando que Egipto no tiene el poder tecnológico que tiene China, ¿no? Sí. O sea, O sea, imagínate. voy No a ponerlo dejable. en términos que nosotros entendamos mejor. China es la madre con la chancla más grande, o sea, una chancla de largo Claro, alcance. una chancla de largo alcance, exacto, ¿no? Eh, Cuando revisaba el tema me daba cuenta, pues, sí, pues tenemos que reducir la victimización, o sea, el hecho de estar caminando por la calle y que me quieran robar o que me quieran empujar o que me quieran maltratar, cosas por el estilo, ¿no? Pero por otro lado, estamos hablando de un gobierno que no es democrático como lo conocemos desde Occidente, ¿no? O sea, no hay contrapesos en las instituciones ahí. Es el tipo de democracia que manejamos en este lado del charco, ¿no? Eh, entonces hay solo un Estado, un solo partido, pero dentro de él hay muchas facciones que se pelean entre ellos, ciertamente, ¿no? Es una democracia distinta. Si es que le llamas democracia a eso, ¿no? Realmente. El punto es que al no tener tanta transparencia como se pretende hacer, no sabemos realmente cómo ellos controlan la data que recogen, ¿no? Y lo importante es que cuando ellos venden su tecnología a otros países, por ejemplo en los celulares, ¿de acuerdo? Eh, se ajusta esa tecnología a las normas chinas. Entonces pueden estar rastreando todo lo que hacemos de cualquier parte del mundo donde tú tengas ese celular con tecnología china. Alucina, controlan el mundo. ¿No te parece alucinante eso?
Sí, y además porque, claro, uno se pone a pensar y la información que recojan de personas que están por fuera de su territorio sería algo Claro, por lo que pagarían los gobiernos de esos países, en donde están esas personas. claro, claro, Traficantes. Sí, son puros traficantes todos. Qué claro, horror. claro, claro, ¿no? Y además pueden medir muy bien cómo se ven, cómo se perciben desde otros países, ¿no? O contrastar qué actividades hacen personas que viven en otros contextos y compararlos con lo que tienen ellos y empezar a establecer criterios mucho más claros de control, ¿no? Quiero pasar a otro tema más que hablan sobre este asunto de la moderación de las redes sociales, ¿no? O sea, ellos tienen una red social, no es Facebook ciertamente, con otro nombre, que funciona como Facebook, ¿de acuerdo? Pero moderan el tipo de comportamiento social que tienen ahí las participantes en la red. Esta moderación está bajo el supuesto de no quebrantar los derechos del otro, no subvertir las normas, pero esa moderación no será censura, quería Marce, ¿qué piensas ahí? Pues a ver, honestamente, ese es un tema pesado porque dicen, es que si me están restringiendo, están vulnerando mi individualidad. El asunto es que tomaste la decisión de estar en una red social. O Claro, sea que cuando estás en una red social, se priorizan los derechos comunitarios. Y eso involucra el referente básico de los derechos comunitarios, son los derechos humanos. Entonces, si lo que vos estás haciendo atenta directamente contra los derechos humanos, no te están vulnerando, es que esos derechos van por encima de vos. Entonces, es eso, o sea, si no te gusta, pues asegúrate de entrar en una red asocial, ¿sí? O de buscar compañeros en galaxias diferentes donde eso no ocurra. Pero si estás en una red social, pues la idea es que vas, o sea, de hecho, cuando uno entra a una red social, ahí dice muy clarito, si usted va a entrar, es como entrar a un club, las condiciones para entrar son estas. Si usted hace esto, se retira. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Y como cosa rara, uno no lee los términos y condiciones porque son muy largos, pero después se queja. Pues no hizo nada, ¿sí o no? Entonces, pues si entraste es porque aceptaste las condiciones desde el principio. No, si no las quieres aceptar sin saber, ponete a leer. es muy cierto, ciertamente, ¿no? También se explora ahí la idea siguiente, ¿no? Em, Cuando ellos recogen datos, ¿no? Información de segundo plano, ¿no? Datos de segundo plano, ¿ok? Te pueden perfilar, pueden saber qué tipo de perfil tienes. Y a partir de eso, ellos pueden crear algo llamado burbujas de información. Esa burbuja de información solo hacen que uno esté dentro y girando dentro de esa burbuja y generan una narrativa bajo la persona que te condiciona en esa burbuja. Entonces, ¿eso es peligroso o es una manera de cómo estamos organizados los seres humanos? Por burbujas, por grupos mucho más chiquitos. ¿Qué piensas ahí? Pues en realidad, a ver, a mí me parece peligroso. ¿Por Ya, qué peligroso? Si es que está bien que estemos organizados en grupos más chiquitos, porque básicamente desde que crecimos, crecimos en entornos muy particulares, muy claro. específicos. Pero es que eso no quiere decir que tengamos que mantenernos ahí. Creo que cuando llegamos a encapsular o a encerrar en burbujas el tipo de interacciones que tenemos, lo que estamos haciendo es sesgar el alcance del aprendizaje humano y el desarrollo de sus capacidades socioemocionales también, porque esas personas no van a ver ningún horizonte más allá del de su propia burbuja. Entonces, cuando llegue algo que es desconocido, no lo van a asumir como diverso, lo van a asumir como amenaza. Entonces, la respuesta que pueden tener esas personas a un estímulo diferente al de su burbuja puede ser mucho más radical. Porque básicamente el estar encerrado en esa burbuja y no salir de ahí, para mí, y puedo sonar exagerada, favorece el fundamentalismo, el pensamiento fundamentalista sin sustento. Claro. Porque ves que todo se comporta siempre de la misma forma, no lo ves como un paradigma cultural, sino como una ley universal, porque nunca ha cambiado. Ahí está Entonces, el riesgo, ¿no? es un tema de riesgo. Es cierto, es muy cierto, ¿no? Vamos a dar pase a nuestra publicidad, a nuestro sponsor que apoya este espacio.
Bien, vamos a retomar la conversación, Marcela. Hay otras cosas que también he revisado en el vídeo y se habla de esto, ¿ah? Vamos a plantearlo acá. Se crea un app que le llaman Sistema de Calificación Social, ¿no? Que a través de premios y castigos te dan beneficios prácticos, ¿ah? Hasta reducción de impuestos o cosas parecidas, ¿no? ¿Ok? Servicios de descuento en el transporte público, ¿no? De ese tipo, a ese tipo me refiero. Pero este sistema de calificación social condiciona otra vez y regula la conducta de las personas que viven en estos distritos, ¿no? ¿Podemos manejarnos de esa manera en otros sistemas no chinos? Por ejemplo, ¿te imaginas Colombia, ya que tú eres colombiana, o yo en Perú, manejarnos bajo esa lógica? ¿Qué piensas ahí? Con nuestras Pues, realidades. ¿qué te puedo decir? A ver, pues, es que nosotros, los Ujú, latinoamericanos, pues, si nosotros tenemos un hábito de, si nos dan la oportunidad de agarrar algo, o sea, y sí, va a sonar muy feo, pero así somos. Nos prestan el dedo y nos tomamos la mano. ¿Vos te imaginas que haría una persona buscando obtener el máximo de puntos de un solo intento? eh, sí, Pues buscaría, más allá de buscar la manera de aplicar la norma bien, buscaría la manera de romperla para obtener algo más rápido. Qué lástima, pero somos así. Entonces, no, para nosotros eso no aplicaría, porque de hecho todavía está en países, por ejemplo, como Colombia, mi país, está a que por tu pago pronto de los impuestos vas a ver los beneficios a la hora pues, en migración o ese tipo de vainas, cosas así, ujú, o sea, ese tipo de cosas. Sin embargo, hay gente que dice, no, pues eso por pagar impuestos, pero si yo no los pago, tengo un amigo que me hace esto. O sea, como que eso fuera un motivo de orgullo porque no se sí. siente el propósito de ese tipo de acciones, ese tipo como de, sí, como ese tipo de tareas civiles. No se les Justo, da el sí. propósito. Justo me has hecho recordar que acá había un problema con la emisión de pasaportes. Acá lamentablemente uno de los mejores servicios que teníamos era la emisión de pasaportes, ¿no? Electrónicos y todo, pero un desastre el servicio público que da el Ministerio de Relaciones Exteriores en la emisión de pasaportes. Entonces una persona que conocí publicaba con mucho orgullo, por si acaso, tengo contactos en migraciones, contáctateme y te emitiremos el pasaporte rápidamente. Y lo ponían así como publicidad en redes, en el WhatsApp, ¿no? Digo, pero lo que estás ofreciendo es corrupción, o sea, obviamente, ¿no? Pero lo hacía con absoluta tranquilidad, ¿no? Y en publicidad, Claro, ¿no? porque sabía que la respuesta de la gente iba a ser mucho más positiva, o sea, iba a ser positiva, iba a ser rápida y se Claro. iba iba a ser como un efecto bola de nieve con el que poco o nada se podía hacer mientras el Estado reaccionaba. O sea, si el Estado lo agarraba, sería mucho después de haber hecho plata, porque iba a ser más la gente que iba a aceptar ese hecho corrupto. Claro, claro, ¿no? Y ahí, por ejemplo, entendemos cómo estas normas pueden funcionar en una cultura china, ¿no? De valores diferentes, de prácticas sociales distintas, ¿no? Y además, después de, no sé, 100 años de control de un solo partido, pues obviamente también están acostumbrados a ciertas conductas, ¿no? De que el caso latinoamericano es otra tradición, ¿no? La del Pepe el Vivo, decimos acá en esta zona del país, ¿no? Sí, en Realmente. Colombia se le dice el vivo vive del povo. Ah, a ver. Sí, No. tal cual. Otro aspecto que también se toca en el vídeo es el hecho de la Internet de las cosas. Todo conectado a una app, a tu celular, ¿no? O sea, te dicen hasta qué fruta se va a malograr y que tienes que ir a comprar al mercado, ¿no? Porque el refrigerador te lo avisa, ¿no? O sea, realmente te avisa ese tema. ¿Ok? Entonces, toda esa data está conectado y la diferencia está en que esa data no tiene las candados de privacidad que tienen en la Unión Europea o en ciertos estados en los Estados Unidos. En China el Estado lo sabe todo. O sea, el Estado sabe si tienes leche en tu refrigeradora. Alucina, ¿no? ¿Eso de nuevo nos causa miedo o no? ¿O es algo bueno? ¿Qué crees? Bueno, depende. ¿El Estado es el que me va a surtir la nevera o no? No Porque creo, ¿ah? No creo. entonces sí me da miedo. Pues porque si me dicen, el Estado quiere saber si tengo leche en mi nevera
porque si no tengo me va a traer, no me molesta. Claro. Pero de resto es como para saber qué como, cómo me lo como, dónde lo compro para ver cuánto me cobran impuestos, pues. Mm, mm, mm. Pues como, aunque en teoría cuando nosotros compramos algo a la hora de pagar con nuestra tarjeta, esa información igual se va para el Estado. Es cierto. Bueno, en economías formales, ¿no? Economía donde las empresas te cobran y te genera una boleta de pago, ¿no? Una factura, una boleta, lo que sea, ¿no? Pero economías informales, en mi país, por ejemplo, de cada 10 empresas, 8 son informales, ¿no? O sea, imagínate. Claro. Estamos desastrosos acá, ¿no? O sea que Esto, básicamente ese tipo de tecnología sí funcionaría en Perú, donde no puedes llevar un control de lo que la gente compra, pero sí de lo que consume, porque podrías verlo a través de la web, asumiendo que claro, pagas internet. claro, claro. Bueno, si no te gorreas, bueno, gorrearse es quitarse, Ajá, ajá. Sí, sí, sí. O sea, ¿no? si no tomas el internet de otra persona. Exacto, ¿no? Pero sería un buen control, ¿no? Es cierto, puedes tener una empresa informal, no generas impuestos porque no generas facturas en tus servicios que das, pero te miden por el consumo que tienes, ¿no? Imagínate, ¿no? Genero como microempresa, pequeñita, ¿no? No sé, 5.000 soles al mes, pero yo soy una mediana empresa, entonces, y consumo por 20.000 soles al mes. ¿De dónde, no? O sea, si facturas 5.000 menos gastos, no creo que puedas mantener una despensa de 20.000 soles, ¿no? O gastos por 20.000 soles, ¿no? Así es. Ahí funcionaría, porque ayudaría a regular ciertas conductas del sector empresarial que se quieren ver como totalmente necesitados para obtener los subsidios del gobierno, pero realmente están mucho mejor que otras empresas que sí lo necesitan. Claro. Ahora, hablando en esta línea de argumentos, pareciera que estamos a favor, ¿no? Del control policial del Estado chino. ¿Qué pasó con No nosotros, sé, Marce? ¿En qué momento claudicamos a nuestros derechos de libertad? no sé el día que nos dimos cuenta de que ser libre significa ser responsable, tal vez eso. Debe ser eso, ¿no? Mucha Sí, chamba, pues, ya me sale el torete, ¿no? Mucha chamba, ser sí, sí. responsable. Nah, Deja que otros sean responsables por mí. sí, es mejor que me digan qué hacer, porque como dice el dicho, el que obedece no se equivoca. Eso decía una amiga, Ciertamente. eso decía una Sí, amiga. sí, Si la regla ciertamente. no funcionó, no fue mi culpa, fue el que dio la orden. Claro, claro. Y pones en pausa tu capacidad de autonomía y de análisis, ¿no? Ese es lo que me doy Así cuenta. es, así Así es, es. ¿no? Así como dicen que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, si tienes que asumir una responsabilidad es porque tienes un gran poder. Y como Exactamente. nos da pereza, entonces preferimos no tener superpoderes como el poder decidir bien. Hemos estado con Marcela Gómez en Conversando el Futuro. China, Estado Policial o Laboratorio del Futuro. Es un documental de la Dolce Welle. Gracias por este episodio y gracias por compartir con nosotros este espacio, Marcela. Cuídate mucho. Hasta la próxima entonces. Bye bye.